¿Cómo realizar una suma de vectores a través del método gráfico? Muy bien, tenemos estas tres fuerzas con sus propias magnitudes y sus propios ángulos. La fuerza número 1 tiene una magnitud de 20 newtons a un ángulo de 40 grados. La fuerza número 2 tiene una magnitud de 40 newtons a un ángulo de menos 15 grados. La fuerza número 3 tiene una magnitud de 60 newtons a un ángulo de 110 grados. Lo que debemos hallar es la fuerza resultante y el ángulo resultante de la suma de estas tres fuerzas. Bien, en el método gráfico lo que debemos hacer de manera resumida es trazar de manera gráfica cada una de los vectores, y después desde el último vector se traza un vector resultante hasta donde empezamos todas las fuerzas. Aquí lo voy a desenvolver. Primero que nada debemos que realizar un cuadrante con su eje X y con su eje Y. Muy bien, pues de esto debemos que transformar las magnitudes en una escala que se adapte a nuestro papel de trabajo. No podemos, por ejemplo, trazar 60 centímetros porque la pizarra no me cabe aquí. Esto se hace una escala. Aquí la escala que utilizaremos es 1 centímetro, que es igual a 5 newtons. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera fuerza. Esta fuerza indica que que tiene una magnitud de 20 newtons. Entonces tendría una longitud de 4 centímetros. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es medir el ángulo desde el punto de inicio, el punto 0. Aquí es. Ponemos nuestro transportador en el punto 0 y medimos 40 centímetros, al contrario de las manecillas del reloj. 40 centímetros. Pongo un trazo. Y después, al saber ya su longitud, nada más trazamos. ¿Cuánto mediría? 4 centímetros. Estamos a la par del ángulo. Medimos 4 centímetros. Muy bien. Este sería el vector 1, el primer vector. Este es el ángulo de 40 grados y mide 4 centímetros. Muy bien. Ahora, se sigue con la fuerza número 2 y se hace el mismo procedimiento, pero ahora empezamos desde donde terminó la primera fuerza. Y ojo aquí, ya al ser un ángulo negativo, se debe que medir al contrario de cómo medimos los ángulos positivos. Los ángulos positivos es de abajo hacia arriba, al contrario de las manecillas del reloj. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que vamos a hacer ahora es medirlo al contrario, y sería a la par de las manecillas del reloj y de forma hacia abajo. Muy bien, entonces medimos a 15 grados a la par de las manecillas del reloj. Aquí serían 15 grados. Bien, y ahora trazamos su longitud. La longitud que tiene la fuerza número 2, su magnitud es de 40 newtons. Si la transformamos a nuestra escala, mediría 8 centímetros. Entonces vamos a trazar un vector de 8 centímetros, desde donde empezó el vector 1 hasta 8 centímetros, que es más o menos aquí, ¿de acuerdo? Ahora, terminamos esto. El ángulo es que es menos 15 grados. El ángulo es de menos 15 grados y su longitud es de 8 centímetros. Muy bien. Ahora, se sigue con la fuerza número 3. Se hace el mismo procedimiento. Medimos primero el ángulo, que son de 110 grados, desde donde terminó el vector 2, y medimos 110 grados. Aquí son 110 grados. Tenemos un puntito para poder guiarnos. Ahora, transformamos la magnitud en nuestra escala. Son 60 newtons. Conforme a nuestra escala, el vector mediría 12 centímetros. Así que trazamos un vector de 12 centímetros al ángulo indicado, que ya lo tenemos para guiar. 12 centímetros desde donde empezó el vector 2. Bien. Esto mide 110 grados y tiene una longitud de 12 centímetros, ¿de acuerdo? Ahora, para hallar la fuerza resultante. Para hallar la fuerza resultante, como lo dije al principio, se debe que trazar un vector desde donde terminó la última fuerza hasta el punto 0, el punto de inicio. Y después de ahí ya solo medimos lo que resulta este vector. Bien, vamos a trazar una recta desde donde terminó el tercer vector hasta el punto 0. Bien, esto sería la fuerza resultante.
Bien, al medirla, esto mide 15 centímetros, vamos a poner que mide 15 centímetros. Bien, como va hacia abajo, pero va de izquierda a derecha, este ángulo es positivo, no es negativo. Así que vamos a medir de todas formas de forma hacia abajo, pero al contrario de las manecillas del reloj. Muy bien, entonces medimos, tenemos en cuenta que esto mide 55 grados. Tenemos en cuenta que esto mide 55 grados. El ángulo de aquí mide 55 grados. Y eso sería. Transformamos la escala a la magnitud original, 15 centímetros, sería un equivalente a 70 newtons, y el ángulo resultante es de 55 grados. De aquí realizamos el procedimiento correcto para realizar la suma de estos tres vectores y nos dio el resultado de 70 newtons a un ángulo de 55 grados. Pasemos ahora al método analítico. ¿Cómo realizar una suma de vectores a través del método analítico? Es el mismo problema que el anterior, sus mismas fuerzas, sus mismas magnitudes y sus mismos ángulos, ¿de acuerdo? Igual debemos hallar la fuerza resultante y el ángulo resultante. Para este método analítico vamos primero a realizar una tabla en donde vamos a descomponer las fuerzas en componentes que nos ayuden a completar esta tabla de cuadrante. Muy bien, en X y en Y. Bien, para esto vamos a utilizar ciertas fórmulas. Para el eje X vamos a utilizar la fórmula de la fuerza por el coseno del ángulo. Y para el eje Y vamos a utilizar esta fórmula. Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo de la fuerza correspondiente. Muy bien, vamos a empezar con el eje X, ¿va? Calculamos la fuerza, la primera fuerza. La fuerza es de 20 newtons, 20 por el coseno del ángulo. El ángulo es 40, entonces sería 20 por el coseno de 40. Nos da un resultado de 15.3 en la fuerza 1. Bien, ahora fuerza número 2. Este es de 40 newtons a un ángulo de menos 15 grados. Realizamos la misma fórmula, 40 por el coseno de menos 15. ¿Va? Y nos va a dar un resultado de 38.6. Bien, ahora nos vamos con la fuerza número 3. Es de 60 newtons a un ángulo de 110 grados. Vamos a utilizar la misma fórmula, entonces sería 60 por el coseno de 110. Nos da un resultado de menos 20. Nos da un resultado de menos 20.5. Muy bien, y ahí ya terminamos el eje X. Ahora se sigue con el eje Y. Ahora utilizaremos la siguiente fórmula. La fuerza por el seno del ángulo de la misma fuerza. Empezamos, realizamos el mismo procedimiento. Fuerza 1 tiene 20 newtons a un ángulo de 40 grados. Entonces el procedimiento sería 20 por el seno de 40. Nos da un resultado de 12.9. Bien, ahora vamos a la fuerza número 2 y es lo mismo, 40 newtons a un ángulo de menos 15 grados. Entonces el procedimiento que deberíamos hacer es 40 por el seno de menos 15. Nos da un resultado de menos 10.4. Bien, fuerza número 3 es lo mismo. La fuerza número 3 tiene una magnitud de 60 newtons a un ángulo de 110 grados. Vamos a realizar el procedimiento con la fórmula, siendo 60 por el seno de 110. Nos da un resultado de 56.4. Esto todo redondeado a un decimal. Tenemos ya todos los componentes. Bien, lo que vamos a realizar ahora es una suma. Vamos a sumar todos los datos que nos dio en X y hacemos una suma del eje X. Vamos a sumar todos los resultados que nos dieron en el eje Y y hacemos una suma del eje Y. En X la suma saldría a 33.4 y en el eje Y nos daría un resultado de 58.9. Bien, estos son los datos que nos
va a dar más importancia. Después de realizar la suma de los componentes, nos da en el eje X una suma de 33.4 y en la suma de Y 58.9. Si lo trazamos en un cuadrante con eje X y con eje Y, nos saldría, por ejemplo, que esto es 58.9 y en el eje X 33.4. Hagamos cuenta de que estos dos son catetos, bien, de un triángulo, y la fuerza resultante es la hipotenusa. Y si hemos pasado secundaria, sabemos que para encontrar la hipotenusa se utiliza el teorema de Pitágoras. Entonces, para este siguiente paso, para hallar ya la fuerza resultante y el ángulo resultante, vamos a utilizar esta fórmula para la fuerza resultante, que es el teorema de Pitágoras. O sea, la raíz cuadrada de la suma de x al cuadrado más la suma de y al cuadrado. Bien, entonces la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 33.4 al cuadrado más 58.9 al cuadrado. Bien, esto es lo que calculamos. En la calculadora saldría un resultado de 67.71. ¿De acuerdo? Y esto sería la fuerza resultante. 67.71. Muy bien. Esto es para la fuerza resultante. Ahora, para encontrar el ángulo resultante, realizamos la siguiente fórmula, que es la tangente elevada a la menos 1 de la división de la suma de y entre la suma de x. Entonces, en este ejemplo, sería el ángulo resultante es igual a la tangente elevada a la menos 1 de la división de 58.9 entre 33.4. Muy bien. Esto nos da un resultado de 60 grados. Entonces, a través del método analítico, encontramos que la fuerza resultante es 67.71 newtons a un ángulo resultante de 60 grados. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué en el método gráfico no nos dio un resultado igual al método analítico? Se supone que ambos métodos nos debe quedar el mismo resultado y es que lo estamos haciendo de manera correcta. Pero debemos tener en cuenta que cuando hacemos el método gráfico estamos midiendo, ¿bien? Estamos midiendo con una regla, con el transportador y con nuestra propia visión. Y siempre se va a cometer un error en la medición, ya sea por nuestra propia perspectiva o por la graduación del material, o inclusive también por la escala. Esta es otra de las razones principales de la escala. Cuando realizamos en el método gráfico una escala que no es exacta, omitimos algunos decimales que el método analítico no lo hace. En la escala que utilicé en el ejemplo del método gráfico, pude haber omitido varios decimales que de por sí tampoco se podría haber medido a través de la regla, cosa que en el método analítico no hace. De igual forma, el método gráfico no quiere decir que sea inequívoco, simplemente que no es preciso ni exacto, cosa que no hace el método analítico. En el método analítico, la exactitud del resultado es dependiendo a cuánto redondeemos, porque a veces sí nos sale resultados con decimales muy grandes que a lo mejor se pueden omitir tantito. Bien, ahora yo lo que diría es que no es inexacto, bien, a no ser de que, por ejemplo, en el resultado del método gráfico con mi problema haya sacado una fuerza resultante de 32, por ejemplo, cuando en el método analítico nos sale 67.71, pues entonces ahí sí algo estoy cometiendo mal, igual con el mismo ángulo. No deje pasar alrededor del 90% del resultado exacto. Así que lo que yo diría es que
método gráfico es aproximado al método analítico. Y con esto se resuelve la duda de por qué el resultado en el método gráfico no es igual al método analítico.